Romanos capítulo 8, del versículo 14 al versículo 17. Romanos capítulo 8, del verso 14 al versículo 17. ¿Lo tienen? Romanos 8, del versículo 14 al versículo 17, dice la palabra de Dios así, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Esta es la palabra de Dios. Padre celestial, te damos infinitas gracias una vez más, Señor, en este día, Señor. Padre, háblanos. Creemos que tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo está aquí para traer luz a nuestra mente, para traer pasión a nuestro corazón y para traer, oh bendito Dios, una voluntad, Señor, hacia ti, Padre, dirigida hacia ti, Señor, para obedecer y para vivir, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Sé tú alabado y exaltado por siempre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Estimados hermanos, amigos, hoy vemos a través de esta porción de las Escrituras que Pablo, de una manera intencional, nos habla acerca de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No todos los seres humanos son considerados hijos de Dios. Todos han sido creados por Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que, de acuerdo a las Escrituras, son aquellos que se arrepienten de sus pecados. Los hijos de Dios son aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo eterno de Dios, que se entregó a favor nuestro por el perdón de nuestros pecados, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, diciéndole a los creyentes allí: miren, el evangelio que yo les he predicado es el evangelio acerca de Jesús, que murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras y que se apareció. Ese es el evangelio, estimados hermanos. Así que no todos los seres humanos son considerados hijos de Dios, sino aquellos que creen en el evangelio como garantía de su salvación. Ahora, ser hijos de Dios no es una decisión humana. Ser hijos de Dios no es decisión del hombre. Es una obra completamente de Dios, estimados hermanos. Por eso la Biblia dice que esto no es del que quiere, ni siquiera eso es del que corre, sino esto es de Dios enteramente, que tiene misericordia de nosotros. Es obra de la libre y gracia de Dios, hermanos, completamente de Dios. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo dice que por gracia de Dios sois salvos. Porque por gracia de Dios sois salvos, y esto es por medio de la fe. Y dice el apóstol Pablo: y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, no por obras. Es decir, no es por lo que yo haga para que nadie se gloríe y se jacte. Si usted tuviera participación en la salvación, esto quiere decir entonces que usted fuera un cooperante en la salvación. Entonces usted tendría méritos. Por eso la Biblia dice de que toda la gloria le pertenece a Dios. La salvación es de Dios de principio a fin. Así que entonces las Escrituras nos presentan, hermanos, características bien singulares, bien únicas en relación a aquellos que son auténticamente hijos de Dios. El apóstol Pablo presenta esto de una manera clara. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
¿Quiénes son los hijos de Dios? En el versículo 14 él dice: los que son guiados por el Espíritu. Esos son hijos de Dios, los que son guiados. Ahora, ser guiados por el Espíritu en este contexto no es la idea de ser guiado en el sentido de pedir alguna guía especial para tomar una decisión. No es de que, es que los que son guiados por el Espíritu, es decir, aquellos que piden una decisión especial. Señor, ¿cuál es tu guía en cuanto a este negocio que voy a hacer? ¿Cuál es tu guía en cuanto a esto que voy a tomar? Aunque sabemos de que Dios lo hace, de que Dios nos guía. Pero ser guiado por el Espíritu aquí en ese versículo significa, estimados hermanos, ser capacitados nuevamente, ser capacitados, ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder matar la vieja naturaleza, para poder matar nuestra carne. ¿Recuerdan ustedes el versículo 13 que estuvimos estudiando el domingo pasado? El versículo 13, el apóstol Pablo dice en el versículo 13: porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y sigue la idea en el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, Pablo está diciendo que los que son guiados por el Espíritu, los que son direccionados por el Espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo morir su naturaleza pecaminosa, esos son hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo nos dirige a nosotros para que nosotros podamos morir a nuestro pecado y vivir en el poder del Evangelio. El Espíritu Santo nos direcciona a nosotros para que nosotros podamos rechazar, para que nosotros podamos debilitar, amortiguar nuestra naturaleza pecaminosa y no estemos bajo el control de la naturaleza pecaminosa, sino más bien estemos bajo la guía del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, es otra forma de decir que aquellos que están creciendo en madurez espiritual o santificación progresiva, esos son hijos de Dios. Los que están siendo guiados, los que están siendo direccionados para no vivir, hermanos, en nuestra dependencia humana, sino para vivir más bien siendo direccionados. Estos son los hijos de Dios. Es decir, hermanos, que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, por implicación, no son hijos de Dios. Y Pablo lo dice en el versículo 12. El versículo 12 Pablo dice, o más bien el versículo Romanos capítulo 8, versículo 9, dice Pablo: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Cristo. O sea que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Los que son controlados, los que están matando su carne para no vivir conforme a su carne, sino más bien vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios para nuestras vidas. Hermanos, cuando usted lucha continuamente para huir y rechazar el pecado, confiando solamente en Cristo como su Salvador, viéndolo a Él como su mayor deleite a lo que el pecado le está ofreciendo, entonces eso significa que usted está siendo direccionado, que usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados para morir al pecado, esos son hijos de Dios. La persona que vive según la carne ciertamente no es guiada por el Espíritu Santo. Los que están siendo controlados por la carne no son guiados por el Espíritu Santo, hermanos. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, si ustedes están unidos en Cristo Jesús y ustedes han resucitado, es decir, ustedes han vuelto a la vida, porque ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y ustedes han vuelto a la vida espiritual. Si pues habéis resucitado con Cristo, en términos espirituales, ¿qué dice? Buscad, ¿qué cosas? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa ahí
En ese contexto entonces, buscar las cosas de arriba. Ahí en Colosenses, en el capítulo 3, el mismo apóstol Pablo, entonces nos dice, por ejemplo, en el versículo 5, Colosenses capítulo 3, el versículo 5, él dice: haced morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que entonces, hermanos, buscar las cosas de arriba es entonces hacer morir en cuanto a las cosas terrenales, pero no queda ahí solamente, que yo hago morir lo pecaminoso en mi vida, sino que entonces ahora yo soy direccionado para buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Según ahí el apóstol Pablo, en el versículo más adelante, el versículo 12, versículo 12, dice el apóstol Pablo: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de ¿qué cosa? De entrañable, revístanse de afecto entrañable, dice la Nueva Versión Internacional, y de bondad. Revístanse de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Así que Pablo entonces está diciendo: mueran al pecado, pero revístanse como escogidos de Dios. Es decir, abandono el pecado, pero entonces ahora me revisto, pongo mi mirada en las cosas de arriba, busco las cosas de arriba, porque ahora tengo una nueva naturaleza, porque ahora tengo a Cristo y al Espíritu Santo de Dios morando en mi vida, en mi corazón, hermanos. Tú tienes que preguntarte entonces: si yo soy hijo de Dios, eso significa que yo soy guiado por el Espíritu, soy controlado por el Espíritu. ¿Habrá evidencia de eso en tu vida, hermano? ¿Hay evidencia de eso en tu vida, estimado amigo que hoy nos está visitando aquí? ¿Hay evidencia de que te atrae la palabra de Dios? ¿Tú quieres conocer más de Dios a través de la palabra de Dios? ¿Te atrae la idea de estar en comunión con Dios a través de la oración? ¿Te atrae la idea de venir y congregarte y estar con otros hermanos y juntos adorar a Dios? Aunque es posible que a veces, quizás por los afanes y quizás el trabajo y tantas cosas, pero hay en tu corazón ese deseo y te dispones para venir y hacerlo. ¿Te atrae la idea de estar en comunión con Dios, con tu Padre Celestial? ¿Te atrae la idea de compartir a otros de Cristo Jesús? Ahora, hermanos, al hacer estas cosas no estamos diciendo entonces que con estas cosas estamos demostrando que somos hijos de Dios. No, hermanos, lo hacemos porque el Espíritu de Dios tiene el control de nuestras vidas. Lo hacemos porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso entonces amamos a Dios. Por eso entonces queremos amar la palabra de Dios. Queremos estudiar la palabra de Dios. No es porque hoy tengo que leer el devocional, hoy tengo que orar. No lo he hecho. Lo hacemos porque el Espíritu Santo nos está direccionando y queremos hacerlo. Queremos crecer cada día más en esa santificación progresiva. Si es ese tu caso, hermanos, tú eres hijo de Dios. Pero si ese no es tu caso, entonces la Biblia está diciendo que tú estás siendo direccionado no por el Espíritu Santo, sino controlado por tu naturaleza pecaminosa. Y si tú estás siendo controlado por la naturaleza pecaminosa, eso quiere decir que tú no eres de Dios, que tú no eres hijo de Dios. Porque la Biblia dice que nuestra naturaleza pecaminosa, el andar en nuestra naturaleza pecaminosa, el fin de eso es muerte eterna. Es otra manera de decir que aquellos que viven esclavos del pecado, su final es la muerte eterna. Su final es la condenación eterna. Pero el Hijo de Dios es dirigido por el Espíritu Santo. Y Pablo habla a los creyentes en Roma y quiere dejarles esto, que ellos lo entiendan en su mente, en su corazón.
Los hijos de Dios son direccionados por el Espíritu, pero también dice Pablo, los hijos de Dios reciben el espíritu de adopción. Somos hijos, somos direccionados por el Espíritu, pero además hemos recibido el espíritu de adopción. Versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez, miren eso, al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual, ¿cómo clamamos? Clamamos, Abba, Padre. Hermanos, los creyentes en Jesucristo han sido despojados del espíritu de esclavitud. Nosotros, antes de ser cristianos, estábamos dominados bajo la esclavitud del pecado, y la ley de Dios, es decir, los mandatos, los preceptos de Dios nos mostraban a nosotros nuestra condición, pero al mismo tiempo nos mostraban nuestra impotencia de poder obedecer la palabra de Dios. Por eso entonces la Biblia dice que la ley de Dios nos mata. Es decir, la ley de Dios nos muestra nuestra incapacidad. Nosotros no podemos vivir en el poder de nuestras fuerzas. Por eso entonces Pablo dice aquí que nosotros no hemos recibido ese espíritu de esclavitud. No estamos bajo el poder de la ley, sino que ahora tenemos el espíritu de adopción. ¿Qué significa esto, hermanos? Nosotros somos hijos de Dios. Ahora, si notan ustedes, por el espíritu de adopción, nosotros somos hijos adoptivos, y eso significa entonces que hay un hijo unigénito. Hay un hijo unigénito. ¿Y quién es ese hijo unigénito? Nosotros somos hijos adoptivos, hermanos. Pero el ser hijos adoptivos nos identifica a nosotros como parte de la familia. Y no es solamente que hacemos parte de la familia, sino que también tenemos derecho a la herencia del Padre, porque hacemos parte de la familia. Amén. Y eso es una buena noticia, hermanos, porque entonces ahora nosotros no andamos según la corriente de este mundo, bajo la impotencia de obedecer la ley, sino que ahora, estimados hermanos, nosotros tenemos el espíritu de adopción. Somos hijos, tenemos todos los privilegios, tenemos todas las bendiciones espirituales como hijos de Dios. Nosotros no éramos hijos por naturaleza. Por naturaleza nosotros éramos hijos, pero no hijos de Dios, sino éramos hijos de ira, como dice Efesios capítulo 2. Pero Dios nos adoptó, hermanos, como parte de su familia. ¿Y qué fue lo que Dios vio en nosotros para adoptarnos como sus hijos? Hermanos, nada. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. El versículo 5 dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el buen propósito de su voluntad. En otras palabras, porque a Él le dio la gana, porque a Él le plació, hermanos. Hermanos, tú eres parte de la familia de la fe, no porque tú un día dijiste, hoy me voy a convertir en un cristiano, sino según el puro afecto de su voluntad. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios cambió eso, hermanos. Ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y ahora, estimados hermanos, nosotros, hermanos, qué gran bendición que nosotros ahora podemos orar al Padre en el nombre de Jesús con toda seguridad de que Él nos escucha. Nosotros podemos tener intimidad con el Padre. Nosotros podemos tener intimidad con la segunda persona de la Trinidad. Nosotros podemos tener intimidad con el Espíritu Santo, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos y podemos clamar ante el Padre en oración, y Él escucha nuestras oraciones, hermanos. Tenemos la garantía. Y Pablo utiliza aquí una frase, Abba Padre. Podemos clamar Abba Padre. Es una expresión aramea. Padre era una expresión, estimados hermanos, una expresión aquí filial, una expresión de cariño. Papito lindo. Pablo utiliza esa expresión. Hermanos, esa expresión la utilizó el Señor Jesucristo. Jesús habló a su Padre diciéndole Abba Padre, para dirigirse en intimidad y confianza a su Padre.
Del mismo modo nosotros ahora como creyentes, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros tenemos una relación con el Padre Celestial, una relación de intimidad, una relación de cariño, de fraternidad. Y nuestro Padre Celestial nos invita a nosotros a que nosotros podamos disfrutar de esa intimidad, hermanos. Que nosotros podamos disfrutar de esa relación que tenemos con Él. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, amén. Hijos adoptivos. Podemos acercarnos a Él en medio de nuestras angustias. Podemos acercarnos a Él en medio de nuestra necesidad. Hermanos, en intimidad y seguridad de que vamos a ser escuchados por el Padre por méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Escuche lo que dijo Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, haciendo referencia a esta expresión Abba Padre. En su comentario sobre la carta a los creyentes allí en Galacia, Martín Lutero, refiriéndose a esta expresión Abba Padre, dijo: Abba Padre no es más que una pequeña palabra, y sin embargo comprende todas las cosas, dijo Martín Lutero. La boca no habla, pero el afecto del corazón habla de esta manera. Aunque yo sea oprimido con angustia, dijo Lutero, y terror por todos lados, y parecen abandonados y completamente lanzados de tu presencia, sin embargo, yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Por amor de Cristo, yo soy amado, pero al mismo tiempo yo soy amado por el amado. Yo soy amado por el amado, es decir, yo soy amado por Cristo Jesús. En Él dice la Biblia que somos adoptados por medio del amado, es decir, por medio del Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, nosotros no solamente somos direccionados por el Espíritu, sino que ahora nosotros, estimados hermanos, somos adoptados y tenemos entonces ese privilegio, tenemos ese derecho por medio del Señor Jesucristo de entrar en esa relación de intimidad con el Padre y saber que Él nos va a escuchar. Los hijos de Dios, hermanos, no solamente son guiados por el Espíritu, no solamente hemos recibido el Espíritu de adopción y ahora pertenecemos a la familia de la fe. Antes no pertenecíamos, antes éramos hijos de la ira, antes éramos hijos de Satanás, antes éramos incrédulos, antes éramos hijos del diablo, antes estábamos bajo la condenación del infierno. Ahora, por el Espíritu de adopción, somos hijos y tenemos todos los privilegios en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino como hijos de Dios, hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, y el Espíritu Santo confirma y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, los hijos de Dios son confirmados también por el Espíritu Santo que está en ellos. Versículo 16, el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, estimados hermanos, testifica a nuestro interior, confirmándonos a nosotros, confirmando a nuestra conciencia regenerada de que nosotros le pertenecemos a Él, de que nosotros somos de su propiedad, de que nosotros tenemos la mente de Cristo, de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, hermanos. Hermanos, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo nos da seguridad interior al convencernos a nosotros de la realidad del amor y la paternidad del Padre. Es decir, que el Espíritu Santo nos da seguridad a nosotros de que somos hijos y de que tenemos un Padre que no falla, que ahí está siempre, que ha derramado su amor en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Pablo dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos ha sido dado y nos confirma del gran amor del Padre por nosotros, hermanos.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. El apóstol Juan dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué cosa? En que nos ha dado de su Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo está en nosotros y por eso podemos permanecer en Él, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo puede testificar acerca de nuestra seguridad de salvación. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu confirma esto a nuestro interior, a nuestra conciencia regenerada de que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios, a través de la oración. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero en algunos momentos de esa circunstancia, esa situación en la que te has sentido culpable por un pecado, que te has sentido culpable y sientes que no eres hijo de Dios, pero de repente recuerdas la palabra de Dios, recuerdas la promesa de Dios y recuerdas allí Romanos capítulo 8 versículo 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Recuerdas la palabra de Dios y de repente dices: yo no puedo vivir de esta manera, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Te testifica, confirma de que tú eres un hijo de Dios y que tú no puedes vivir de esa manera, hermanos. ¿De dónde viene ese sentido interno de alegría y de gozo cuando escuchas la palabra de Dios, cuando sientes que el Señor te está hablando? ¿De dónde viene eso, hermanos? Es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso es que dice Efesios capítulo 4 versículo 30 que el Espíritu Santo se entristece, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Tú te imaginas cuando el Espíritu Santo no está triste, sino cuando el Espíritu Santo está gozoso? Porque tú estás escuchando la palabra de Dios, estás obedeciéndola, estás creciendo en santificación. Es interesante, hermanos, cuando te has sentido solo y te preguntas: ¿será que alguien se preocupa por mí? Cuando te has sentido de que nadie se interesa por ti, de que todo el mundo te ha abandonado, de que te sientes como un gusano, que te sientes como alguien que, mejor dicho, no merece vivir, y de repente viene la palabra de Dios que te dice: hijo mío, tú no estás solo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo estoy ahí, yo soy tu Señor, el Señor es tu pastor, nada te faltará, Él te fortalecerá. De repente, nuevamente, otra vez te enfocas en Cristo Jesús y dices: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Señor, tú estás conmigo, tus promesas son reales. Dios lo hace por medio de su palabra y lo hace por medio de la oración. ¿Cuántas veces, quizás no te ha pasado, ¿no?, que vienes en oración, hermanos, y oras y derramas tu alma delante de Dios, sientes la fortaleza del Espíritu Santo, la fortaleza de Dios confirmándote de que estás allí delante de Dios y que Dios escucha tus oraciones, hermano? ¿Sabe? Hubo un gran predicador llamado Wesley, John Wesley, al que se le llamó en alguna ocasión como el hombre de un solo libro, porque era un hombre de la palabra de Dios. Y hablando acerca de esta confirmación y esta obra del Espíritu Santo, John Wesley dijo lo siguiente: es una impresión interior sobre el alma, gracias a la cual el Espíritu de Dios testifica directamente a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios, que Jesucristo me ha amado, que Jesucristo se ha dado a sí mismo por mí, y de que todos mis pecados son borrados y que yo mismo ahora estoy reconciliado con Dios. Es una impresión de Dios sobre mi alma que me recuerda la palabra de Dios, quién soy yo y lo que Jesucristo ha hecho por mi vida, hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios testificando a tu vida de que tú eres hijo de Dios, y eso solamente lo hace con los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios puede hacer eso, redarguir, es decir, corregirte para que te vuelvas nuevamente al enfoque, te vuelvas nuevamente a Dios y a la palabra. Solo lo puede hacer con los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en los no creyentes. El Espíritu Santo de Dios puede restringir el pecado en la vida de un no creyente. Dios puede usarlo para su propósito, para salvar a otros, y Dios lo ha hecho, ¿no? En estos días estaba pensando en la manera en la que Dios me trajo a la fe, y Dios lo hizo por medio de un hombre
de un amigo, y esta persona me predicó la palabra de Dios y me invitó a la iglesia, y un día yo fui a la iglesia, escuché de Dios y el Señor me llamó. Pero este amigo no está ahora en la iglesia, no es cristiano. Y Dios lo usó a él, el Espíritu Santo lo usó a él. Pero el Espíritu Santo, hermanos, que está en nosotros, no solamente nos usa, sino el Espíritu Santo nos confirma y nos testifica a nuestro interior de que somos hijos de Dios, hermanos. Y eso solamente lo hace con los hijos de Dios. Así que en relación a lo que estamos viendo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios han recibido el Espíritu de adopción. Pero no solo eso, estimados hermanos, los hijos de Dios son confirmados por el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no solo eso, los hijos de Dios somos herederos de la herencia. Los hijos de Dios somos herederos, hermanos, o más bien coherederos con Cristo, porque el único heredero legítimo es Jesucristo. Y nosotros somos coherederos en Cristo Jesús, dice el versículo 17. Y si somos hijos, dice el versículo 17, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, estimados hermanos, el versículo empieza diciendo: y si hijos, entonces también ¿qué? Herederos. O sea que ser hijo de Dios implica ser heredero. O sea, nosotros tenemos una herencia. Hermanos, somos ricos. ¿Cuántos son ricos? Amén. Somos ricos, tenemos una herencia que no se compara con ninguna herencia en este mundo, estimados hermanos. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que cosa que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni siquiera ha subido al corazón del hombre, es la que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, hermanos. O sea, la herencia que nosotros tenemos no se compara a ninguna herencia material de este mundo, hermanos. Hermanos, todo esto un día va a desaparecer. ¿Cuándo ha visto usted a un rico con su trasteo encima? ¿Cuándo ha visto eso? Llevándose toda su herencia material. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, hermanos, y nos llama a nosotros de qué sirve ganar todo el mundo y que tu alma se pierda. No sirve de nada, estimado hermano. Pero tenemos una herencia. Y esa herencia, dice la Biblia, hermanos, que los ladrones no se la van a robar. Tenemos una herencia que dice la Biblia que es una herencia gloriosa, que es una herencia inmarcesible, que no se marchita. Es una herencia reservada para quienes, para los que le aman, para los que son parte de la familia de Dios, para los que son hijos. Los que son hijos tienen una herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, el apóstol Pedro dice, y aquí Pedro adora y exalta, es una doxología, adoración a Dios, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, es decir, nos hizo nacer nuevamente para una esperanza viva. Nos hizo renacer, nos dio nueva vida espiritualmente. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza. Tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y aquí va al versículo 4. Para una herencia, hermanos. O sea, nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos con una herencia. Y esa herencia, dice el versículo 4, es una herencia que no se corrompe, para una herencia incorruptible. Es una herencia que no se contamina, incontaminada. Es una herencia que no se marchita, inmarcesible. Es una herencia segura, hermanos. Es una herencia segura para los hijos de Dios. Ustedes saben que en este mundo a veces te dicen que te van a dar una herencia, están metidos supuestamente y después sale que no. Las herencias en este mundo a veces no son seguras, pero la herencia que tienes como hijo es una herencia segura, hermanos. Es una esperanza, dice aquí el apóstol Pedro, es una esperanza viva. Hay esperanzas aquí que son inciertas.
no son objetivas, pero en Jesucristo es una esperanza viva. Tienes una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti, hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, aquí está el evangelio, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Para quién? Para nosotros, para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación que está reservada, que está lista, esperando por ti, si tú estás en Cristo Jesús. Está reservada, preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos, por la fe. Somos hijos de Dios a través del Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo obrando en santificación. Pero como hijos de Dios, hermanos, recibiremos esa herencia también futura. Como hijos de Dios tenemos esa herencia. Somos coherederos con Cristo. Cristo se merece esta herencia, pero nosotros no nos merecemos esta herencia. Nosotros merecemos la condenación del infierno. Nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero en unión con Cristo Jesús y al depositar tu fe en Cristo Jesús, entonces la herencia de Cristo se te otorga a ti también y te conviertes ahora en un coheredero con Cristo Jesús. Así que la intención del apóstol Pablo entonces, hermanos, a través de este pasaje de las Escrituras, es exaltar en alabanza a Dios. Exaltar en alabanza a Dios por lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos que estamos siendo direccionados por el Espíritu Santo de Dios. Somos hijos, estimados hermanos, que se nos ha dado el espíritu de adopción. Somos hijos, estimados hermanos, que estamos allí perseverando en la fe, hermanos. Así que entonces el llamado, ¿cuál es, hermanos? Como hijos de Dios. Como hijos de Dios, hermanos, que podamos disfrutar al máximo la relación íntima con el Padre como hijos de Dios. Que nosotros podamos valorar su gracia y el amor que ahora el Padre nos ha dado por medio del Señor Jesucristo como hijos adoptivos. Que nosotros vivamos como corresponde. Somos herederos del Rey. Y eso significa que como herederos del Rey estamos bajo la dirección y ayuda del Espíritu Santo. Ninguna cosa creada podrá separarnos entonces del amor de Cristo. Nadie podrá quitarnos de la posición que tenemos. Somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Somos guiados, somos adoptados, somos confirmados y somos herederos mediante el Espíritu Santo. Esto debe de prorrumpir en gozo y alabanza por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Somos los hijos de Dios. Amén. Oremos.